Bienvenidos a la Caja Verde. Me encuentro con una compañera de la universidad que desde que me llega su nombre a la mente, me llega una joven inquieta, una joven que se va siempre a las narrativas profundas y que ve mucho más allá de lo que simplemente nosotros estamos viendo. Telma Banay, bienvenida a la Caja Verde. Muchísimas gracias por la invitación, Lisbeth, y gracias a las personas que nos ven. Telma, de verdad que bueno ver que esa hormiguita que tenías en la universidad de seguir esa conceptualización tan directa que tú tenías en ese momento, pues la has continuado ahora yéndote a España haciendo un doctorado. Cuéntame un poquito de qué hacías aquí y cómo te vas a España a continuar tus estudios académicos. Así es, bueno, Lisbeth, aquí en República Dominicana me enfoqué mucho en trabajar comunidades con problemáticas de hacinamiento. Cuando empecé la carrera, la materia de fotografía, me llamó muchísimo la atención. Eso fue en el grado de comunicación social. Correcto. Con Carlos Acero, y para mí esa materia pues me abrió muchísimas puertas, me hizo salir a la calle con otros ojos, pero también con la herramienta de la cámara, ¿no? Y ahí fue cuando yo me enganché por completo en la documentación. Entonces aquí me enfoqué mucho de eso, ir a comunidades con problemáticas de hacinamiento, documentarlas, crear algunos documentales incluso de la misma carrera de comunicación. Y bueno, pues luego de ahí yo dije, bueno, espera, me sentía que tenía un vacío, ¿no? Un vacío de la escuela, un vacío de algunas materias, porque en ese tiempo recuerdo que un poco había empezado la carrera de comunicación audiovisual, entonces éramos como un poco... Sí, éramos muy pocas. Exacto, éramos muy pocas, pero también era como algo nuevo, ¿no? Era como que, bueno, con ellas vamos un poco a aprender cómo podemos llevar esto más adelante. Hoy día la carrera de comunicación audiovisual, pues he visto jóvenes súper talentosos salir de ella. Mira, sí. yo vi el penso, incluso recibimos bastante de la Pucamaima aquí en Acento, Sí. Y el nivel que tienen nos lleva muchísimas millas si hacemos una comparativa en ese Correcto, tiempo. o sea que valió la pena haber Totalmente. entrado así de primeras y bueno, fue muy divertido. Entonces ahí yo me dije, bueno, tengo una laguna, tenía una laguna en lo teórico. En el colegio yo no era muy, ¿sabes? Como muy de estar estudiando, sino que era muy inquieta, como tú decías al inicio. Entonces dije, tengo que estudiar historia global, porque tengo que enterarme, ¿no? Era algo que me llamaba la atención y decía, bueno, es algo que abarca todo. Entonces, pero ¿en qué se enfoca específicamente de historia global? La historia global lo que busca ver los procesos históricos de una manera global, pero también transcultural. Entonces eso me llamó la atención, porque me permitía ver a lo que sucedía aquí en República Dominicana, pero cómo eso afectaba de manera global o cómo cosas que pasaban global nos afectaban en República Dominicana. Oh, qué interesante. Sí, entonces ahí fue donde yo tomé el tema de cómo se hace la construcción, cómo se crea la construcción del dominicano hacia el haitiano, este imaginario, luego de la matanza de 1937. Entonces, eso me permitió abrir una especie de caja, ¿no? Donde comencé a descubrir una serie de elementos que me llevaron incluso a mi arte. Entonces, ahí descubrí como elementos sobre las migraciones, descubrí la migración en torno a mi familia, bueno, también algunas cosas amargas de lo que fue la era de Trujillo, ¿no? Con toda esta idea de blanquear la raza y demás, pero también los beneficios que habían para muchas personas por eso. La palabra quizá no fuera beneficio, ¿no? A veces choca, porque a veces yo digo, mi familia se benefició de eso. Y la gente se queda, ¿cómo va a ser? Espérate. Sí, porque se piensa como que fueron partícipes de todo ese desarrollo. Correcto, pero no es así. Se beneficia en el sentido de que se abre un nicho para que vengan a trabajar aquí la tierra, y mi abuela pues migra por el tema de la Guerra Civil Española, porque pierde a su abuelo, que era el sostén de la familia. Y tu familia, haciendo un paréntesis ahí, pues sabe ese papel que fungió cuando la era de Trujillo, o esa caja se abrió luego de tu investigación. No, mi padre fue que me motivó a eso. Mi papá me decía, mira, te puedes ir por ahí, y yo, bueno, sí, pero yo quiero algo un poco más global y no solo quiero trabajar República Dominicana, sino que quería trabajar más cosas. Y no solo la familia tampoco, sino que quería trabajar, siempre era como, quiero más, pero ¿cómo yo logro que ese más sea coherente, ¿no? Esa era como mi búsqueda. Entonces, lo interesante luego dentro de la investigación, porque lo que hago es que la misma investigación que hice en el máster la estoy llevando ahora al doctorado, porque encontré muchas cosas, ¿no? Y dije, que no era suficiente para un máster. No era suficiente, ¿no? Y los mismos profesores me decían, oye, esto da para más, ¿no? Y sobre todo el tema del imaginario, ¿no? Se dice mucho que
las personas, los historiadores y demás, que el imaginario actual viene por esa construcción del pasado, ¿no? Entonces es interesante poder trabajarlo para saber por qué estamos como estamos hoy. Telma, ¿y cómo fue buscar esas informaciones de un contexto histórico que no se tiene mucha documentación? Correcto. Se busca información y todas dicen lo mismo, es como un copy-paste, lo mismo, y uno que otro comentario muy personal de quien lo esté escribiendo. Sí, es verdad. A veces tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos para sacar ciertos análisis y decir, bueno, pudo haber dicho esto, pero no puedo quedarme solamente con eso. Y fue ahí donde yo dije, es la clave el tema del imaginario, ¿no? Construir, y es un tema muy, ¿cómo decirlo? Es muy complejo el tema de los imaginarios, la construcción, cómo nace, ¿no? Y luego tú ver cómo en cada estrato social hay un imaginario distinto, ¿no? Entonces, es complejo el tema y por eso yo dije, no, es que si lo abarco solamente en la maestría me voy a quedar corta y me voy a quedar un poco repitiendo lo mismo. Y por eso dije, esto lo tengo que llevar a doctorado. Y ahora estoy fajada con leer de imaginarios porque para mí es muy complejo. Yo recuerdo cuando me dieron semiótica en la universidad. Una de las primeras materias. Ay, Dios mío. No, yo decía, pero es que no entiendo. Y volví a la casa y volví a leer y yo decía, pero es que no entiendo. Y volvía y volví y volví. Entonces, un poco estoy en ese proceso, ¿no? Para que el doctorado sea esa línea donde yo hablo mucho de las migraciones que hubo por el tema del nazismo, ¿no? Que se le cerraron muchas puertas a muchas personas en diferentes países porque eran aliados. Y bueno, tú te encuentras con historias amargas de personas que no le abrieron sus fronteras, que no le abrieron los puertos, pero luego encuentras historias como República Dominicana, que aun cuando vino por un tema amargo de que Trujillo quería blanquear las razas y decía, bueno, a mí no me importa que sean judíos, son blancos. Eso es lo que él quería. Entonces, es algo que de cierta manera este objetivo de Trujillo un poco a largo plazo sí se da, ¿no? O sea, se queda en nuestro imaginario, oye, con un blanquito porque hay que arreglar a la familia. Hay que arreglar a la familia y eso se ve hasta en las familias más estudiosas, ¿no? O sea, es un tema que se toca y se siempre. normaliza mucho Sí. ese comentario ahora en las redes sociales, que cuando entra ahí el mote de que somos una generación frágil, pero en nuestra cotidianidad es muy normal escuchar, mira, tienes que buscar tu novio blanquito, daña la familia de él, pero no siga dañando la nuestra. Correcto, sí, es muy penoso, incluso a veces tú un poco te haces de enemigos de algunos familiares porque ya están estos grupos familiares del WhatsApp. Sí. Y hay veces que saltan con una cosa que yo digo, no me gusta, o comentarios sexistas. Entonces ahí viene, Telma es muy frágil. Eso, ahí viene, verdad que se nos olvidó que tú eres la generación. No, lo que pasa es que vamos a poner la cosa sobre la mesa, ¿no? O sea, no te estoy discutiendo por pelearte sino vamos a reflexionarlo, ¿no? ¿No te parece un poco que no tiene sentido que comencemos a tener estos diálogos que ya llevamos años con ellos? Arrastrándolos. Y que se siguen repitiendo patrones. Entonces, ves, la misma tesis da para mucho, sí. y te permite hacer unos análisis y unos procesos de reflexión que a mí también me están transformando, y es lo bonito de la investigación, ¿no? Yo no me imaginaba siendo investigadora, porque yo decía, es que a mí con lo que yo decía como que soy una persona que me gustaba hacer lo que me gustaba hacer. Y ya, yo estoy enfocada en lo que yo quiero y no me importa lo demás. Si alguien me decía, pero tiene que hacer esto porque tiene que seguir esta estructura, y yo, es que no me interesa eso. Entonces la investigación te lo permite, ¿no? Porque es como, tienes que tener una pasión para volcarte en algo, aunque te digan, no te vayas por ahí, porque, como me decías ahorita, es un tema que cuando tú lo ves para atrás, y cuando yo comencé a investigar, veía que un poco más de lo mismo. Claro. Yo decía, pero es que debe haber más. Entonces ahí fue donde entré, bueno, pues hay que estudiar los imaginarios, cómo estamos estructurados como sociedad, volver a hacer la lectura de esas historias del pasado, ¿no? Porque a veces nos quedamos, sí, bueno, esto pasó de tal forma, no, pero vamos a volver, ¿no? Normalmente creo que es Carolina Santana, que a veces toma unos videos del pasado. Para contextualizar ciertas cosas. Y es muy interesante porque uno hace lectura distinta y uno dice, oye, pero yo no lo había visto con este matiz y es interesante. Bueno, y ahí viene incluso lo que comentaste hace un ratito del imaginario, de que al final uno ve las cosas según la posición que tiene. Totalmente. Y ahí te pregunto, ¿has tenido la oportunidad de ir a Haití? Porque veo incluso que el arte que expone en tus redes sociales no habla de esta situación como país, República Dominicana, sino que marcas
la isla completa, Correcto. común. Imagino que eso te ha traído alguno que otro problema, ¿no? Sí, bastante. Cuéntame un bastante. poquito de eso. Bueno, te cuento. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar con la isla fue ya estando en cuarentena, en la pandemia, que a mí me hizo mucho bien. O sea que mucha gente... Fuiste de las beneficiadas. Fui de las beneficiadas. Yo dije, oye, yo necesitaba esto, ¿no? Encerrarme en casa, pensarme, reflexionar y todo esto. Y un poco así, media depre, dije, oye, me voy a traer la isla para acá. Y fue cuando comencé a trabajar con la isla y de primera instancia no lo pensé, o sea, no fue algo pensado, dije, la isla completa. Entonces cuando comencé a dialogar con personas, me han escrito estos bots, le dicen. Ay, no me digas que cosas ofensivas. Sí, de todo, que amenazan cuando pisa la isla, no sé cuánto, bueno. El caso es que yo empiezo a hacer la lectura y también acompaño mis imágenes con reflexiones. Y yo decía, oye, que a mí Haití no me es indiferente. Yo era alguien que consumía mucho el transporte público desde el colegio, así era que yo me movía. Y yo veía haitianos trabajando en la calle, lo mismo de la construcción, ¿no? Lo que hablamos también de que han construido muchos edificios del país, ¿no? Y de qué manera. Entonces, no me eran indiferentes, era algo Son como... parte de nuestra realidad. Son parte de la realidad, no lo veía como un problema tampoco, sino como... tenemos que trabajar en conjunto. Y yo recuerdo que mi abuela, y esto puede chocarle a muchas personas, pero mi abuela me dice, Telmita, ¿no te parece curioso? Porque a mí me van sembrando semillitas así desde pequeñita. Y me decía mi abuela, Telma, ¿no te parece curioso que teniendo Haití de vecino no aprendemos creol? Mira, con eso nos vamos a la pausa, porque eso llega bastante a reflexión y yo sé que muchos en sus hogares se han quedado también con esa preguntita. Volvemos en breve. ¿Sabías que hace más de 8 décadas la frontera entre Haití y la República Dominicana fue el escenario de una matanza que, aunque ha formado parte durante mucho tiempo del imaginario colectivo haitiano, era desconocida para el resto del mundo? Según recoge la BBC Mundo, la matanza ocurrida durante los primeros días de octubre de 1937 se bautizó como la Masacre del Perejil, porque los soldados dominicanos llevaban una rama de perejil y les pedían a quienes creían que eran haitianos que pronunciasen dicha palabra. A aquellos que tenían como lengua materna el criollo haitiano les resultaba difícil, un error que podía costarles la vida. Los historiadores estiman que entre 9.000 y 20.000 haitianos fueron asesinados en la República Dominicana bajo las órdenes del líder militar Rafael Leónidas Trujillo. Los cuerpos fueron arrojados en el río Masacre, ominosamente bautizado así por una antigua disputa colonial entre España y Francia. La recomendación del día: cuando hay un proceso judicial importante, sea el caso de la naturaleza que sea, nos metemos en una vorágine de noticias, de artículos, columnas y editoriales en el que parece que ya tenemos juzgado y condenado a los imputados. Todo un juicio paralelo en los medios de comunicación. Por eso la plataforma de Netflix decide explorar este fenómeno. A través de 6 episodios, Juicios Mediáticos, relata algunos de los casos más dramáticos y memorables de la historia reciente de los Estados Unidos, donde los medios de comunicación han influido en la percepción de los involucrados. Los medios encontraron en los juicios una manera de transformar la realidad en un espectáculo dramático. Esta docuserie hace una profunda reflexión desde que los medios invadieron este espacio, que ya no han vuelto a ser los mismos desde antes. La prensa se ha encargado desde entonces en remodelar la opinión que los espectadores generan a través de los involucrados acerca de su inocencia o culpabilidad antes, durante o después del juicio, según se lee en las hipnosis. Entre los capítulos destacan inolvidables juicios que fueron éxitos en coberturas de programas de canales como Court TV, como la increíble historia de Rod Vagoglevich o el caso de Amadou Diallo, un inmigrante africano que fue abatido por 4 oficiales recibiendo 41 disparos, historias sacadas a la luz pública a detalle mediante la prensa. Historiadora, artista, Telma Banaí dejó al aire una pregunta que yo sé que a unos les va a resultar curiosa, a otros yo sé que les va a doler, y es: ¿por qué si estamos en una isla
los dominicanos no aprendemos a hablar francés, creole, estamos en el mismo espacio. Correcto. ¿Encontraste la respuesta a eso? Bueno, sigo ahí. Pero Está en eso. Pero ahí vuelven a entrar los imaginarios, ¿no? O sea, tenemos unas estructuras del enemigo, de ver a Haití todo el tiempo como el enemigo. Claro, hay unos temas históricos que pueden alimentar mucho más eso. Pero cuando tú piensas, oye, si estamos de vecinos, a veces se alimenta la idea de no se le entiende lo que están diciendo y si están planeando algo contra nosotros. Entonces tú dices, bueno, pero haz algo y ponte a aprender entonces el creol, ¿no? Para entenderlo. Entonces tengo varias amigas que hablan creol y me dicen, oye, yo a cada rato bajo y hablo con el sereno, o tú sabes, si es haitiano, o con la persona de la construcción, o con el que vende la fruta, ¿no? Porque es como te decía ahorita, o sea, son parte de la sociedad dominicana. O sea, eso es algo que siempre ha sido parte, siempre han estado ahí. Y me parece, bueno, cuando tú vas a Europa, ya para hacerte un poco, relacionarte un poco eso, vas a España y te topas con que están los marroquíes, ¿no? Y todo esto no es un problema. Claro, hay conflictos como en todas partes. Esa multiculturalidad que se vive mucho más en Europa que aquí. Correcto. Sí, a mí me sorprendió porque yo decía desde allá, tenía este romanticismo, ay, debe ser ahora con los venezolanos, debemos estar un poco más abiertos, pero ahí vuelve a entrar, los venezolanos son de tez clara, claro, ¿no? Entonces son más permitidos. Entonces, eso nos tiene que hacer a nosotros reflexionar y hacer una lectura de qué nosotros permitimos, pero por qué también, ¿no? Y esas estructuras que nos pautamos en la mente de, bueno, el negro es malo, ¿no? Eso es algo que hay que desconstruir y que parece loco que hoy día todavía estemos hablando de eso. Pero pasa cada momento, pasa en los hogares, pasa en la televisión, ¿no? Es algo que todavía tenemos que seguir trabajando, porque a veces parece que queremos avanzar, pero no nos estamos revisando. Hay una cadena que nos sigue jalando para atrás. Totalmente. El arte, dicen que si no molesta, no está creando su propósito. El arte tuyo puede molestar a mucha gente. Esas ilustraciones que compartes a través de tus redes sociales, donde no solamente está la isla, sino también algunas figuras políticas que incluyes y haces referencias de otras cosas. Sí. Aparte de esos bots que lamento mucho que tengas que pasar por esa situación donde tu libre expresión y tu creatividad pues quiera coartarse por lo que piensa otra persona, pero cuéntame un poquito de ese proceso creativo para hacer esas ilustraciones y lo que tienes en mente ya en unas cuantas semanas para traer aquí a la República Dominicana. Bueno, mira, para yo empezar el proceso creativo, lo que hago es ver noticias dominicanas. Saber, bueno, ¿qué está pasando? O sea, tú te fuiste, pero no te fuiste. Exacto, yo tengo un pie aquí, otro pie aquí. Pero ahora te comentaré algo interesante que me pasó ahora en este viaje, porque tenía 4 años sin venir. Entonces fue como un choque, pero tenía todo ese romanticismo de allá. El caso es que para el proceso creativo lo que hago es ver las noticias dominicanas. Hablo mucho con mi padre y mi madre, porque ambos son bastante críticos y bueno, siempre están, mira esto. Y tienes una perspectiva un poco más general quizás del común que ve la noticia. Sí, es verdad. Entonces empiezo a ver y comienzo a tomar datos, cosas que yo digo, esto se le pasó por alto, déjame trabajarlo un poco más. Pero también escucho a mis compañeros, a mis compañeras y las cosas que comentan en las redes. Entonces yo comienzo a hacer como un arroz con mango de eso y digo, déjame llevarlo a lo visual y cómo eso termina, ¿no? Entonces hago comparaciones con reyes del siglo XVI, con actores políticos de ahora, dominicanos, porque hay también esa pasión que yo la veía mucho aquí de lo europeo, sí, ¿no? De, mira ese muchacho, mucha gente me ha dicho, mira, está más bonita ahora que viniste de Europa, y yo, pero ¿cómo así? ¿Qué tiene que Soy ver la eso? misma Telma. Tú sabes. El caso es que hago eso, veo las noticias dominicanas, intento pues reflexionar sobre eso y luego yo lo llevo a la imagen. Algo que también hago es, y es una pena que, bueno, por lo menos no lo he encontrado hasta ahora, si alguien sabe, pues ya que nos comente luego y tú me dirás, pero los bancos de imágenes.
En España hay unos bancos de imágenes digitales amplios de toda Latinoamérica, de República Dominicana y Haití, y de eso me nutro mucho también. Entonces eso lo voy desconstruyendo un poco y lo voy trabajando luego en la fotografía. Pero también algo que hago es conectar ese proceso documental que hacía con comunidades de problemáticas de hacinamiento. Y que hacía antes de irte a España. Correcto, entonces lo conecto con las cosas actuales que trabajo y trabajo con todos los actores, ¿no? O sea, no me es indiferente, y fue lo que trabajé en torno a de la pandemia, cuando se decía, ay, no salgan, están saliendo. Hay personas que viven el día a día y que se ganan el peso al día a día. Hoy me puedo ganar 150, mañana... No es que tengan un sueldo. Entonces a mí me chocó mucho esta crítica y esta agresividad contra esas personas que salían. Y yo comencé a hacer estas comparaciones que hacía Juan Bosch sobre los tutumpotes y los hijos de Machepa. Entonces a mí no me es indiferente, y por eso decía, no me es indiferente el haitiano. No me es indiferente una señora que anda en la calle con estos abanicos que lo llenan de guineo, aguacate, agua. Esas cosas no me son indiferentes. Entonces, con eso yo trabajo, porque yo digo, quiero entrar a todos en el discurso, y un poco lo que te decía sobre la misma tesis. Quiero abarcarlo todo, pero dándole coherencia, ¿no? Y ver y enseñar cómo el tema del imaginario es un conector, pues que de una forma nos une a todos, y eso ya hablándolo desde República Dominicana. Claro, estás viviendo en España, sí, y entonces allá tienes otra realidad. Totalmente. Aquí eres dominicana, estás en tu territorio, pero ¿cómo es la perspectiva desde allá, de Telma, la inmigrante, aunque tengas familias españolas, pero ¿cuál es la realidad que vives allá? Correcto, pues mira, yo decía en otro programa que aquí yo soy blanquita, pero allá no. Y no lo terminé de explicar, y es que no soy la blanca europea, ¿no? Es como una latina más. Y entonces eso es como te meten también en el grupo de los negros. Y se da algo muy interesante allá, es eso, o sea, se conectan, hay mucho racializado, se le dice, ¿no? O sea, están estos subgrupos y ellos inmediatamente te colocan en este subgrupo. A mí me pasó algo muy curioso, y lo hago a manera de chiste. Yo fui a buscar una base para el rostro, y llego a esta tienda y le digo a la chica, bueno, yo no me maquillo mucho, pero yo quiero algo para el rostro, ¿no? Y le explico. Bueno, pues la chica me dice, mira, ya encontré el tuyo. Cuando me pone aquí el tono... De mi color, no me digas. Era chocolate. Y eso a mí me chocó, porque ahí fue cuando yo dije, ¿cómo nos perciben? Claro. ¿No? Y no es que me ofenda, pero fue interesante. Fue como que... Qué curioso, esta señora me ve de esta tonalidad. Sin embargo, aquí, por ejemplo, desde mi vista, si yo te buscara una base, te la buscara muy, muy blanca. Más clarita. O sea, cuando digo muy, muy blanca, lo hago en comparación a la que yo voy a seleccionar para mí. Correcto. Mira, qué Entonces interesante. Eso fue interesante, porque ahí yo lo que me reí, y me dice, sí, esa es, yo no, debería ser un poco más clarita. ¿Usted cree que no debería ser un poco? Pero eso fue interesante, porque a mí eso fue lo que me causó una gracia, pues yo dije, qué interesante, y más yo trabajando el tema del imaginario. Entonces, allá en España hay mucha discriminación, tanto yo como mi esposo la hemos tenido. ¿Tu esposo es dominicano también? Es dominicano también, de Santiago de los Caballeros. Y hemos tenido discriminación, el vete a tu país, si hay algo, por ejemplo, en medio de la crisis, que España, yo digo, siempre ha estado en crisis, siempre ha tenido unas crisis, quizás no para los grupos con mayores posibilidades monetarias o más preparados académicamente y demás, pero sí hay una crisis generalizada y se ve a cada rato, se escucha en los supermercados, la gente siempre está hablando de una crisis, ¿no? Aquí también pasa un poco eso, claro. Siempre está hablando de una crisis. No, yo te voy a decir un secreto, bueno, no es secreto, una realidad que yo he vivido, y es que desde que tengo uso de conciencia estamos en crisis. Sí. Entonces, ¿cuándo es que va a pasar esto? No sabemos, pero bueno, eso es interesante también, porque nuevamente tocamos los imaginarios, claro. Cómo nos percibimos, cómo vamos caminando como grupo, cómo nos tratamos como grupo, cómo es la colectividad, ¿no? Y más hoy día, que es un tema que me interesa mucho, donde parece que estamos muy trabajando de manera colectiva en las redes sociales, pero realmente en el día a día, pues en el mundo fuera de lo virtual, no se ve. Mira, Telma, de verdad que esta conversación es como te dijo tu profesor de grado, que da para más. Yo creo que la media hora de Caja Verde no son suficientes para establecer y desglosar este tema
que nos debe interesar muchísimo más a los dominicanos para entender en contexto todo. Mira, como de un color de una base, pues pues pensaste mucho más allá del que simplemente ella te colocó otro color. Sí. Tus redes sociales para todo el que esté interesado en saber de tu arte y que sé que próximamente vas a tener también una exposición fotográfica. Correcto, una exposición sobre mi memoria familiar y mi red social es Telma Banay. La exposición va a ser en el Centro de la Imagen, en la zona colonial, y será para finales de octubre. Bueno, por allá estaremos en Caja Verde. Muchas y cuando gracias. termines tu doctorado, pues esperamos estar por aquí y que nos explique un poquito de todo el proceso que te llevó a culminar con esta investigación. Muchas gracias, Lisbeth. Gracias a ti y ustedes, gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales. Estamos en @lacajaVerde, en @acentotv y en la mía personal en @Lisbeth Montaz. Hasta la próxima.